Hola, ¿cómo están? Vamos a revisar entonces ahora el algoritmo del BFS para un problema clásico que salió en la OSI del 2015, de hecho que revisamos el otro día en la clase, pero que es súper práctico para poder ejemplificar de qué manera se construyen los algoritmos de BFS sobre los grafos implícitos, que era el ejercicio del movimiento del caballo. La idea del problema era saber si un caballo podía llegar de una posición a otra dentro del tablero, ¿ya? Y la idea de ese ejercicio es que como el caballo tiene movimientos súper particulares, no era fácil de hacerlo si no se modelaba como un grafo. Entonces, la estructura es bastante similar a la que hicimos con el DFS. Mantenemos ciertos los límites de nuestra matriz, que en este caso son los que he marcado ahí, ya que el enunciado salía que el tamaño máximo iba a ser 100. Yo le di un poquito más de espacio y además creé, ¿cierto?, mi infinito y la cantidad de vecinos. ¿Y por qué son 8 los vecinos que yo voy a poder tener? Porque si simulamos el movimiento del caballo desde una ubicación en particular, nos vamos a dar cuenta que puede moverse a 8 posiciones adyacentes. Y tengan mucho ojo con eso porque dependiendo del ejercicio pueden que tengas más, menos y que el movimiento sea, no sé, de varias casillas más adelante. Todo va a depender del ejercicio, ¿se fijan? Luego vamos a crear un par porque el tablero lo vamos a representar mediante coordenadas x, y, por lo tanto va a ser mucho más práctico para el algoritmo. Creamos, ¿cierto?, nuestro tablero de manera global. Aquí lo vamos a inicializar como int porque cada posición del tablero por defecto vamos a definirlas como infinito. O sea, en el fondo el mismo tablero lo vamos a utilizar para marcar los nodos, el camino, ¿ya? Y la parte interesante es cómo construimos el vector de los vecinos, ¿ya? Cómo puedo generar los movimientos del caballo, para lo cual vamos a hacer el mismo ejercicio que habíamos visto en la cláusula teórica, ¿cierto? Así que vamos a colocar una X donde debería estar el caballo y vamos a agregar todos los posibles movimientos de los adyacentes del caballo. Como el caballo se mueve mucho más allá que una sola fila, debiese completar esto, ¿cierto? Con una columna más. Ahí debería estar, creo, todos los espacios que podría cubrir un caballo. Ya, entonces, ¿cómo partimos? De la misma forma como lo hicimos para el movimiento de los adyacentes norte, sur, este, oeste, o si tengo que considerar noreste y suroeste, y cualquier otro de los adyacentes, vamos a empezar a mover el caballo. ¿Ya? Entonces, vamos a definir cualquier posible posición. Aquí va a depender del ejercicio cuál es el primer movimiento que vamos a procesar. En el fondo, cuál es el primer vecino al cual voy a ir yo. Entonces vamos a definir que el primer vecino va a corresponder a esta casilla. Fíjense que el caballo está acá, se mueve aquí, ese va a ser el primer vecino, este va a ser el segundo, este el tercero, este de acá va a ser el cuarto, quinto vecino, este de aquí va a ser el sexto, este de acá el séptimo, y por último tenemos el octavo vecino ahí. ¿Se fija? Entonces, esos son los posibles movimientos para el caballo, y lo que hacemos ahora es construir el comportamiento de las filas y las columnas según eso, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener lo que sería, ¿cierto? Para las filas, acá para las columnas, y vamos a empezar a completar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa para el movimiento número uno? El movimiento número uno, sabemos que en nuestras filas se movió 2 espacios hacia arriba. ¿Se fijan? 2. Para el movimiento 2, nos movimos un espacio hacia arriba. Para el 3, un espacio ganamos en fila, ¿cierto? Por eso es positivo. O sea, pasamos de la fila 2, por ejemplo, a la fila 3. Para el 4 son 2 más en las filas, ¿cierto? Para el movimiento 5 siguen siendo 2, para el 6 1, para el 7 menos una fila y para el 8 menos 2 filas, ¿ya? Esos corresponden a los movimientos para la columna, ¿cierto? De la fila. De hecho, aquí yo puedo como marcar cuál es cuál. Este corresponde al 1, ¿cierto? Este al 2, este al 3, 4, 5, 6, el 7 y el 8, ¿ya? Y para las columnas es la misma idea. Entonces la columna 1, ¿qué es lo que pasó para el 1? Nos movimos una, ¿cierto? Para la columna 2 nos movimos 2. Para la columna 3 también son 2. Para la 4 es 1. Para la 5 es menos 1. Para la 6 es menos 2. Para la 7 es menos 2. Y para la 8 es menos 1. ¿Se fijan? Esos son los posibles movimientos que voy a tener yo respecto a mis columnas. Entonces, lo que hay que hacer ahora en este tipo de ejercicio es aplicar el algoritmo, ¿ya? En el fondo, cuando nosotros teníamos un grafo normal, o de los clásicos, nosotros aplicábamos los vecinos según la lista de adyacencia. Aquí esto nos va a dar los vecinos de un grafo, ¿ya?
Entonces, misma función de utilidad que el DFS para evaluar los límites, si estoy dentro de la matriz, ya sea porque es mayor que 0 en fila y columna, o porque es menor que el tamaño máximo en fila y columna también. Y empezamos el algoritmo. Para el ejercicio en particular nos iban a dar dos coordenadas de casillero. Ya nos iban a decir la coordenada x, y inicial, x, y final. Por eso he creado un par, ¿se fijan? Y un par para guardar ambos nodos. Ya antes de comenzar el algoritmo, inicializamos nuestra matriz a infinito. Ya en el fondo, eso quiere decir que la posición de cualquier tablero es infinita o no la hemos visitado todavía. Igual que en un BFS normal. Guardamos, ¿cierto?, el valor del nodo de inicio y el nodo final y comenzamos nuestro BFS, que no cambia con respecto al BFS típico que hemos trabajado. Creamos nuestra cola, que esta vez va a guardar un par x, y correspondiente a la casilla, ¿cierto?, de la fila y la columna. Encolamos, ¿cierto?, el nodo y asignamos que la distancia al nodo de partida, ¿cierto?, en su coordenada x, y, por eso lo hacemos con un par, va a ser 0. ¿Ya? Además, vamos a crear una variable booleana que nos va a permitir cortar el BFS una vez que hayamos alcanzado nuestro nodo destino y creamos una variable de distancia para recuperar rápidamente el valor total de la distancia. Entonces comenzamos nuestro algoritmo, igual que siempre, sacamos, ¿cierto?, el nodo que está al frente de la cola y vamos a preguntarnos si el nodo que está al frente de la cola es o no el destino. ¿Ya? Por lo tanto, si el nodo inicial es igual al final, técnicamente en la primera vuelta de la cola va a dar verdadero, por lo tanto vamos a marcar que es encontrado y la distancia va a corresponder a la ubicación, ¿cierto?, en el tablero del nodo actual. Por lo tanto, yo voy a consultar cuál era la distancia. Si coincide que el nodo inicial es igual al nodo final, ahí va a haber un 0. Pero si no coincide o coincide mucho más adelante del BFS, ahí va a haber un valor entero correspondiente a cuánto me demoré en llegar a esa ubicación. ¿Ya? Así que lo tenemos presente ahí para marcar el encontrado. Y luego procedemos de igual forma que en un BFS común y corriente, por cada uno de los vecinos, donde esta vez los vecinos no es una lista de adyacencia, sino que es, ¿cierto?, cuál es la casilla que puedo alcanzar dentro del tablero para una posición en particular. Entonces, para comodidad, lo que voy a hacer es reescribir, ¿cierto?, esto de una forma mucho más práctica. ¿Cómo calculo el vecino? Generando nuevas coordenadas. Como yo calculo una nueva coordenada x, a la posición actual que estoy le voy a sumar, ¿cierto?, un valor de este vector que habíamos creado al principio, de este arreglo como de movimiento. Por lo tanto, cuando yo quiera tener el primer vecino, probablemente cuando el j sea 0, voy a ir a visitar a qué vecino, al vecino menos 2,1. O sea, si estamos en la posición 0, 0, sería al vecino menos 2,1. ¿Se fijan? Y ahí obviamente cuando validemos eso nos va a salir que está fuera de los límites y realmente no lo vamos a ir a visitar. Pero de esa manera vamos construyendo los vecinos. En el fondo vamos tomando este arreglo de fila y columna y le vamos sumando la posición actual cada una de las casillas para tener los 8 adyacentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Listo, por comodidad lo escribimos así, mucho más práctico, y aplicamos el algoritmo común y corriente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si este nuevo nodo, ¿cierto?, el vecino que vamos a ir a visitar, está dentro de los límites del tablero, y además es un nodo que no hemos visitado, ¿se fijan? Que es importante eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero que todo, vamos a reescribirlo como un par. Acuérdense que la cola mantiene pares, por lo tanto lo reescribimos como un par. Luego lo que hacemos es decir, perfecto, entonces la distancia a este vecino va a corresponder a la distancia que yo tenía hasta el nodo actual más 1. Ya en el fondo es lo mismo que hacemos con el BFS, donde en un BFS normal corresponde a un nodo de una lista de adyacencia. ¿Se fijan? Y por último vamos a encolar el vecino. De esa forma hemos logrado entonces mantener la información de la distancia de cada uno de los nodos. Y después lo que hay que hacer es verificar si lo encontré o no. Por lo tanto, si el nodo está encontrado, ¿qué es lo que yo voy a mostrar? La distancia. Pero si no encontré el nodo, debiese mostrar un -1. Entonces, para probar que esto funciona efectivamente, yo tengo acá los casos de prueba, en verdad, de este problema. Por ejemplo, de la posición 50-50, para llegar a la posición 50-49, yo me demoro 3 posiciones, que es lo que sale acá. ¿Se fijan? Y vamos a probar otro caso, suponiendo el caso 00999, ¿cierto? Si yo estoy en la posición 00 y quiero llegar a la posición 99, ¿qué es lo que va a pasar? Me voy a demorar 66, que efectivamente es lo que está ahí. Y eso es lo mismo, ¿ya? Eso es lo que habría que hacer con un grafo si es que es implícito. Y fíjense que tanto el DFS como el BFS, el algoritmo es exactamente igual y lo único que cambiamos es la manera en la cual generamos los vecinos.
¿Se fijan? Aquí no tenemos listas de adyacencia, por lo tanto los vecinos los vamos a generar con el movimiento de nuestra casilla, ¿cierto? En el tablero. Y esto también ocurre para ejercicios donde a lo mejor ni siquiera es tablero, ¿no? Un tablero puede ser una fórmula matemática que genera relaciones. Entonces yo puedo decir que un número va a generar una función si es que, y distintos cuatro valores, por lo tanto ese número va a estar relacionado con cada uno de los valores de la función. Entonces ahí puede ir cambiando dependiendo el problema. Y lo mismo para otro algoritmo. Yo aquí podría hacerlo con Dijkstra, por ejemplo. Si yo supiera además que en una matriz alternativa tengo el costo que tiene llegar a la casilla, por ejemplo, o un costo asociado por moverme, tendría que tomar el algoritmo de Dijkstra, el mismo algoritmo de siempre, y la única diferencia es que en vez de tener esta lista de adyacencia, lo que yo voy a tener es esto mismo que está acá, ¿cierto? Una matriz con posiciones sobre la cual yo debiese encolar los pares, ¿ya? Para que lo tengan mucho en consideración, que todos los algoritmos van a funcionar de igual manera. Así que eso, espero que haya quedado claro y que hayamos podido ver el algoritmo. Ojalá lo puedan copiar, manténganlo a mano por si es que les llega a salir algún ejercicio así. Y eso, cualquier cosa estamos hablando. Así que hasta pronto.